Sí se puede, con Aide Reynoso. Información de salud para usted. Síntomas, causas, prevención. Sí se puede, con Aide Reynoso. Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a Sí se puede, un espacio dedicado a la salud, la información y sobre todo a la esperanza. Hoy vamos a hablar de un tema de enorme importancia, el mieloma múltiple, una enfermedad que quizá no sea tan conocida por la población, pero que puede cambiar profundamente la vida de quien esté diagnosticada y de toda una familia. ¿Qué es exactamente el mieloma múltiple? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué tratamientos existen actualmente? ¿Qué avances médicos están ofreciendo nuevas posibilidades para los pacientes? En fin, conocer esta enfermedad es fundamental. La información permite reconocer señales de alerta, buscar atención médica oportuna y comprender que un diagnóstico no significa dejar de tener esperanza. Para hablar con rigor científico, pero también de una manera clara y comprensible para todos, hoy nos acompaña un distinguido especialista del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos ayudará a entender qué es el mieloma múltiple, cómo se diagnostica, cuáles son las alternativas de tratamiento y qué avances existen actualmente en la atención integral de los pacientes. Y antes de iniciar, queremos recordarles que la información que compartimos en este programa es exclusivamente de carácter informativo y no sustituye la valoración, ni el diagnóstico, ni el tratamiento indicado por un profesional de la salud. Ante cualquier síntoma o preocupación, consulten siempre a su médico. Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Nos da mucho gusto que nos estén sintonizando como cada martes a las 4 de la tarde, que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de UC Radio, la estación en línea de la Universidad de la Comunicación. Quiero agradecer quienes hacen posible la transmisión del programa, a Santi, que se encuentra ya en cabina de control, al Chino, que también nos está visitando el día de hoy, que están muy al pendientes de este programa y de todos los programas que tiene UC Radio. Y obviamente a mi amiga y colaboradora Tania Albino, que como ustedes saben viene desde Toluca, pues a colaborar aquí, porque además es una persona lindísima, a la que yo admiro mucho, le tengo un gran respeto y una gran consideración, porque siempre ha estado conmigo en las buenas, pero también en las malas. Y Tania, hablando de todo esto y de tantos halagos tan bonitos, porque Ay, gracias, se siente gracias. bonito. Exacto, se infla el corazón. No, pues se infla el ego. ¿Qué? También. Pero a ver, platícanos, ¿a quién tenemos de invitadas el día de hoy? Porque hoy estamos aquí en Sí se puede, de manteles largos. Así es, hoy nos acompaña una eminencia, pero ¿qué eminencias nos acompaña? El día de hoy nos acompaña el doctor, pero también es competencia. No, también, no, Sí. hay para todo, es como una calle con muchas zapaterías, siempre habrá algún zapato que te llame más la atención que Así es, pero era para que se riera el doctor. Hoy nos acompaña el doctor José Ramiro Espinosa Zamora, él es médico internista y hematólogo del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN para muchos, México. Él es médico internista y hematólogo con una amplia experiencia clínica, académica de investigación en enfermedades hematológicas con énfasis en mieloma múltiple y leucemia mieloide crónica. Actualmente está adscrito al Instituto Nacional de Cancerología, donde participa activamente en la atención especializada, en la coordinación de la Unidad de Oncología Integrativa y el desarrollo de estrategias de comunicación de la salud a través de radio y podcast institucional. Ya ve, le dije. Autor de libros, capítulos de textos médicos y artículos científicos publicados en revistas internacionales indexadas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Con una formación académica, él es médico cirujano de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo,
con una especialidad en Medicina Interna del Centro Médico Nacional Noroeste del IMSS en Ciudad Obregón, Sonora, y obviamente la especialidad en Hematología por el Instituto Nacional de Cancerología, un posgrado en leucemia mieloma crónica y un posgrado en mieloma múltiple. Es así como recibimos al doctor José Ramiro Espinosa Zamora. Una persona, sí, claro, bravo. Una persona joven, porque es una persona muy joven, muy preparada, muy capaz, y tener cerca de uno de esas personas llenas de sapiencia, híjole, chiquitito. Sí. Doctor, yo en primer lugar quiero agradecerle que comparta sus conocimientos con nosotros, con el público, y que nos dé su tiempo, porque los médicos a veces no tienen tiempo ni de comer, ni de descansar. Y lo digo como madre de un galeno, que yo he visto cómo batallan y digo, ay, no, yo le decía hace un momento, ustedes son de otro mundo, porque aprenden cantidad de cosas y tienen el amor a esta profesión muy enraigada. Justo, pero mira, gracias por la invitación. Yo un honor estar aquí con ustedes, conocerlas, es un placer y un honor para mí. La vida nos hizo coincidir y Sí. aquí estoy otra vez en un micrófono. Realmente mi carrera pues es medicina y pues por azares del destino estoy en la comunicación por necesidades del servicio, como decimos nosotros en el INCAM, porque vimos la necesidad de llegar a más gente de la pandemia para acá, Sí. donde pues la sana distancia era crucial, pues teníamos que llegar a mucha gente sin llegar a meternos a una habitación, a una casa. Empezamos a buscar la posibilidad y también un poquito pues vencer ese miedo que teníamos mediante un micrófono que vaya como nos ayuda a muchos de nosotros. No somos comunicólogos, realmente ese es un honor que no tengo, pero realmente encontramos esta herramienta muy noble, ya que durante la pandemia las redes sociales se dieron un boom por esa sana distancia que teníamos que tener, y pues es cuando nosotros quisimos formar parte de esa ola del boom de las redes sociales para tratar de llegar a más gente. Primero con cosas del COVID, y ya una vez que apagamos eso del COVID, que se nos quitó el miedo y pasamos este trago amargo de la humanidad, pues empezamos a redirigir los micrófonos, primero dando a conocer temas que nosotros conocíamos como instituto, pero poco a poco los pacientes nos fueron jalando a diferentes áreas de las necesidades de los pacientes, y pues eso nos llegó a la oncología integrativa, y la oncología integrativa nos llevó a ti, a usted. Sí, de tú, porque soy mayor, pero me doy oportunidad de que me hables muchas de tú. gracias, es un honor para mí. Y pues aquí estamos justamente hablar de mi pasión, de mi otra pasión, pues el mieloma. Ay, qué barbaridad. Pero fíjese, estaba yo, obviamente que uno se pone a investigar. Bueno, no toda la gente lo hace, pero deberíamos de hacerlo. Investigar, cuestionarnos, preguntar, prepararnos para poder hacer una entrevista, que a veces salen unas muy buenas, otras no tanto y otras no mucho, porque, y ahí yo es al revés, mi tema no es la medicina, aunque este programa está dedicado y enfocado a dar información de salud. Y estaba yo viendo, cuando se habla de cáncer, se habla de mieloma, es un tema muy poco conocido, casi desconocido, porque podemos hablar de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de cáncer testicular, de cáncer de la piel, de muchos tipos de cáncer, pero en realidad el tipo de cáncer que viene siendo el mieloma es poco conocido, doctor, y por eso quiero preguntarle para la gente que nos está escuchando, ¿qué es el mieloma? Porque además, y ahorita nos va a decir usted, hay muchos tipos de mieloma. Sí, definitivo. Mira, para hacerlo sencillo y que la gente nos entienda, el mieloma no es melanoma. El melanoma es un cáncer de la piel. El mieloma es uno de los muchos cánceres que tiene la sangre. Quizá por la televisión lo más conocido de los cánceres de la sangre son las leucemias, que es la Sí. que utilizan siempre para matar al protagonista. Y después los linfomas, que tampoco son tan conocidos, hablando del coloquio, pero son frecuentes. Y pues llegamos al mieloma múltiple, una enfermedad maligna, un cáncer de la sangre.
pero no específicamente de la sangre como usted la conocen, sino de unas células muy, muy, muy especializadas de la sangre que se llaman células plasmáticas. Tan especializadas son que no son células que si nosotros tocamos una gotita de sangre en nuestro dedo y la vemos al microscopio, no la encontramos ahí. Hay que irla a buscar a donde se fabrican todas las células, que es en la médula ósea. Y la médula ósea es lo que todos conocemos como el tuétano, pero realmente es todo lo que está dentro de los huesos. ¿Dónde salen los glóbulos blancos, los glóbulos ahí rojos? Ahí se fabrica toda la sangre dentro de nuestros huesos, y dentro de todos nuestros huesos, no en todos los huesos. Realmente médula ósea, después de los 4 años de edad, la médula ósea se empieza a aislar en ciertos huesos. De ahí que para los 21 años, los huesos que tienen mucha médula ósea son los huesos de la columna vertebral, de las costillas, el esternón, o sea, todo el tórax, toda la columna, las caderas, la pelvis, parte superior de los hombros, y ahí nada más. Habrá médula ósea en los huesos del cráneo, los huesos de las piernas, rodillas hacia abajo, pero no es ya su target. Está para nuestra edad, después de los 21 años, los huesos que son muy ricos en médula ósea son los huesos de la columna, y de ahí la importancia de esta enfermedad, porque estas células en su etapa normal, en la fase normal, cuando no tenemos la enfermedad, solamente las encontramos dentro de la médula ósea, dentro de los huesos, ahí están. Son células que tienen una función muy importante, que es producir inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son las proteínas que nos defienden a nosotros, que son nuestras vacunas endógenas, y esas son realmente, cuando nosotros nos vacunamos, activamos ciertas células que producen inmunoglobulinas, de tal manera que ya cuando llega un virus, una bacteria, esas inmunoglobulinas están dirigidas para formar la presencia se fijan al virus, a la bacteria, y ahí llega un anticuerpo específico, se fija como si fuera un candado, y es la señal para eliminar al virus, al hongo, a la bacteria. Estas inmunoglobulinas, que después llaman los anticuerpos para destruir células, los forman las células plasmáticas, que es las que generan esta enfermedad cuando se descomponen. ¿Y cómo se descomponen? Pues realmente no tenemos un claro ejemplo de qué es lo que lo origina. Normalmente sabemos que el tabaquismo, el alcoholismo, la dieta, la herencia, como todos los cánceres, tienen algo que ver, pero no hay algo específico que yo te pues mira, por eso uno tiene mieloma. Realmente esto es un conjunto de todo, una serie de eventos desafortunados que hacen que las células plasmáticas, que normalmente estaban quietas y bien, empiezan a cambiar de conformación. ¿Cuál es esta conformación? Las células empiezan a adquirir la capacidad, uno, de no morirse, lo que los médicos llamamos apoptosis o muerte celular programada. Esta lo bloquea, lo evita. Y la segunda, capacidad de clonarse, copiarse a sí misma. Y todo eso ocurre dentro de un hueso. Ese cambio específicamente para la gente que tiene mieloma no empieza con la enfermedad. Ese cambio se empieza a gestar en los últimos 30 años antes de sus síntomas, es decir, en algún momento en los 30 años atrás. El cambio que dice, yo soy una célula plasmática, yo nací, crecí, maduré, me voy a reproducir y me voy a morir como mis células hermanas con las que nací. En algún momento de la vida, una de esas células decide no obedecer ese patrón y dice, yo aquí me quedo. Yo a veces se lo cuento a los pacientes, pues imagínate que nuestra reproducción celular son como las olas del mar, todos los días nacen células, todos los días se mueren células, es una ola que va y que viene, nacen, se mueren, pero y en algún no momento, en nuestra vida, en esas olas del mar hay una piedrita, pasa las olas y esa piedrita queda ahí, es decir, algo que rompe ese flujo de olas lineal, se empieza a notar raro. Ya no es un flujo lineal y está esa piedrita ahí que puede quedarse muchos años ahí con esa única información, no morirse y clonarse. Y después, en algún momento de nuestra vida, tampoco sabemos qué es lo que hace que empiece a despertar y esta célula empieza a clonarse una tras otra a una velocidad abismal, que lo está empezando a formar una cantidad de células dentro del hueso mayor a lo habitual, y empieza a desplazar todas las células normales dentro de la médula ósea,
y de ahí empiezan a aparecer algunas cosas. Por ejemplo, si en esta hermosa cabina que me tiene sorprendido fuera la médula ósea y estuviera herméticamente cerrada, y ustedes dos son células normales y yo una célula maligna que tengo capacidad de no morirme y replicarme en menos de un segundo, ya son 100,000 copias como yo. Y con este volumen en el que estoy, pues las voy a apachurrar. Aparte que voy a limitarles nutrientes y voy a limitar su función y eliminarlas por compresión, pues obviamente las células de la sangre que normalmente se producían en la médula ósea dejan de producir. Entonces el paciente con mieloma tiene anemia porque le faltan los glóbulos rojos, tiene a infectarse rápido porque le faltan neutrófilos y pueden sangrar porque empieza a dejar de producirse plaquetas, unas de las células tres familias importantes de la sangre. Además, en el hueso que compacta todas estas paredes está formado por unas células que se llaman osteoclastos y osteoblastos, que se encargan de hacer que estas paredes sean sólidas, fuertes, y los huesos así crecen. Conforme va creciendo las células plasmáticas, los osteoclastos y los osteoblastos, ustedes se lo van a imaginar como albañiles que resanan, tumban la pared y la vuelven a resanar, tumban y la vuelven a resanar. Ese mecanismo de renovar, de tumbar y resanar, se pierde. Entonces normalmente ya no resanas hueso, pero sí lo carcomes y el hueso se vuelve frágil y quebradizo. Entonces, anemia, infecciones, hemorragias, dolores de hueso y lo más importante, fracturas de los huesos de manera espontánea, porque el hueso pierde la sensibilidad y la dureza, y cualquier brinquito, cualquier acomodo hace que nuestros huesos de la columna se aplasten. Y al aplastarse puede comprimir nervios que hace que dejes de mover un brazo u otro, pierdes fuerza, además del dolor importante. Es quizá de esta manera más sencilla lo que, como puedo explicarles lo que es el mieloma, lo que hace y las molestias que tiene. Otro punto importante es que las células plasmáticas les dije que formaban inmunoglobulinas. Entonces imagínense una célula que se está replicando 100,000 veces por segundo o más a sí misma, es decir, la misma cara, la misma conformación y la misma proteína que forma. Entonces es una célula que está exponencialmente muy crecida, con una capacidad de producir la misma proteína muchas veces. Y lo hace, a eso se llama proteína monoclonal. Y esa proteína en la sangre, pues hace que perdamos la consistencia de la sangre. Nuestra sangre no es agua como tal, es semilíquida, semisólida, algo espesa, pero cambiando nuestro soluto y disminuyendo el solvente, es decir, aumentando la cantidad de proteínas, pues la sangre se vuelve todavía más gruesa, más espesa, más dura. Entonces te sientes cansado, con sueño, poco concentrado, de malas, se te pierden las cosas, la memoria te falla y te sientes pues obviamente que la cabeza te duele, que el zumbido de oídos lo tienes, que empiezas a disminuir la agudeza visual y en los casos más graves tratas de caminar y te vas al suelo porque te desmayas, porque tu sangre se vuelve espesa. Y eso es quizá el mecanismo, a grosso modo, de algo tan complejo y tan complicado de entender como el mieloma múltiple, como trato de explicárselo a la gente, a mis pacientes, para que la gente lo entienda qué es lo que les está pasando. Muy, muy complicado, doctor. Entonces viene siendo una enfermedad sistémica. Mucho. Compromete la sangre, compromete la médula ósea, pero también compromete los riñones y compromete no sé qué tantas cosas. Estaba yo pensando ahorita que usted menciona que se espesa un poquito la sangre. ¿Qué sucede con las personas que llegan a tomar ácido acetilsalicílico? ¿Les ayuda en algo o no? No, definitivamente el ácido acetilsalicílico es algo que nosotros damos asociados al tratamiento, porque los tratamientos son orales en muchos casos. Y el tratamiento oral, por ejemplo, los inmunomoduladores, se llama esa familia, en los cuales está el más viejo, la talidomida, pero está la lenalidomida, la pomalidomida y otros más. No se trata de hacerles publicidad, pero son esa línea. La talidomida específicamente tenía el riesgo de favorecer eventos trombóticos por efecto secundario de la talidomida. Pero la hiperviscosidad que se genera o la densidad aumentada de la sangre, pues una sangre muy espesa, también se lentece y puede generar trombosis venosas por efecto de la medicina y por el mecanismo de
de densidad aumentada o hiperviscosidad de la sangre, es por lo cual damos aspirina, porque hay un riesgo alto de que hagan trombosis venosas profundas o tromboembolia pulmonar. Coágulos, pues, en las venas. Una persona que no sabía que tenía, estamos comentando sobre el mieloma múltiple, que no sabía que tenía el mieloma múltiple, pero que con ciertos dolores de cabeza constantemente tomaba el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, cafeaspirina. ¿Le ayudó en algo o de plano no le ayudó? No, le ayudó a que no hiciera tromboembolia pulmonar o trombosis venosas profundas, porque como les expliqué, es una enfermedad sistémica. Se habla de una célula y que es de la sangre, pero son células plasmáticas que pueden viajar en la sangre y estar en cualquier lado. No es una enfermedad comúnmente de bolas, de tumores, es una enfermedad líquida que si se estanca o se queda en algún sitio puede producir bolas, lo que ustedes conocen como plasmocitomas. Y son plasmocitomas óseos porque suelen aparecer en los huesos. Pero hay veces, porque las células plasmáticas van y vienen, entran y salen de la médula ósea. Entran y salen, viven en la médula ósea, pero entran y salen y puede ser que se quede estancado en alguna parte del órgano, fuera, en algún órgano del cuerpo, no necesariamente los huesos, y ahí aparecen los plasmocitomas extramedulares o plasmocitomas blandos. Es decir, hay un cúmulo importante de células que se empiezan a engordar, como les dije. Es una célula que se está replicando constantemente y se está muriendo, y como está dentro de un hueso, pues que es herméticamente sólido, pues se contiene, pero cuando el hueso empieza a perder consistencia sólida, se vuelve blando, se vuelve poroso, se empieza a fragmentar, estas se escapan, o pueden crecer ahí específicamente y formar un masacote de células, y eso se llama plasmocitoma óseo. Pero pueden salir en la sangre y quedarse en el ojo, en el corazón, en el riñón, en el pulmón, en la lengua, en la piel, en cualquier órgano donde se empiecen a concentrar. Ojo, las células pueden ir y venir y no va a pasar más nada en otro órgano, pero pueden quedarse en un órgano y formar bolas ahí. Eso se llama plasmocitoma extramedular o plasmocitoma blando. Como médico que he visto pues 20 años mieloma múltiple, pues he visto bolas o plasmocitomas en cualquier parte, en el ojo, en la lengua, en la tiroides, en la cabeza, en el hígado, en el pulmón, en el estómago, en el recto, todos lados. Entonces, por eso una persona con esta enfermedad, con mieloma múltiple, debe de tener también mucho cuidado en no caerse, porque esos huesitos que se van haciendo porosos, una caída puede terminar en que se rompe la cadera, en que se rompe un hueso, y es muy, muy complicado. Justamente parte de lo que yo, por ejemplo, empezamos a hacer una campaña porque como introdujo muy bien, es una enfermedad que no muchos conocen, y al no conocerlo, pues es una enfermedad que tarda en promedio desde que inicia el primer síntoma hasta que se está atendiendo con un especialista que le sabe esto. En promedio, al menos mi población del instituto, más de 730 y tantos pacientes, tardaban en promedio 2.5 años entre que empezaba el síntoma y en que alguien le hacía el diagnóstico y le daba un tratamiento. Ahora, empezaba el síntoma, pero ¿desde cuándo estaría ahí? En ese grupo, al menos 8 médicos en promedio le vieron y no pensaron en mieloma. De esos, algunos acudieron con el quiropráctico. Algo que yo decía, yo no tengo nada en contra de esta disciplina, pero si no conocemos el mieloma y no conocemos cómo está la columna y nos vamos a subir a darle un pachorrón a la columna, si el paciente caminaba, ya dejó de caminar. Y eso es algo por lo cual a mí me empezó a preocupar mucho. Y al inicio, cuando empezamos con este movimiento del mieloma, el movimiento del mieloma lo iniciamos en el 2010 y en el 2014 con la finalidad de que el mieloma fuera incluido en aquel tiempo en las administraciones presidenciales anteriores a las que estamos viviendo, con el viejo Seguro Popular. Nuestra finalidad era dar a conocer. Fuimos al Consejo de Salubridad General en aquel tiempo y nos dijeron, bueno, pero aquí la literatura dice que el mieloma, pues hay 3. Y estaba en un apartado de la Secretaría de Salud en aquel tiempo, recalco en aquel tiempo, que se llama cánceres invisibles, es decir, muy pocos. El asunto es que es una enfermedad que es muy común, pero está en las orillas del país y que le toca a ver a médicos generales, a médicos que no son hematólogos u oncólogos, y a hueseros, quiroprácticos, a curanderos. Entonces, enfermedad que se tardaba en llegar. Y hoy por hoy que hicimos un trabajo, una campaña enorme en redes, en medios,
digitales, en radio, en todos lados estuvimos dando a conocer qué es el mieloma y qué es lo que buscábamos para que concientizáramos a los actores políticos de aquel tiempo para que fuéramos incluidos como un cáncer que generaba gastos catastróficos. Afortunadamente pasaron muchas cosas a favor del paciente con mieloma, entró las administraciones que estamos viendo ahorita, hubo cambio del Consejo de Salud General y entonces como que también entraron estos cuates a ver cómo se iba a hacer y qué cosas sí se van a incluir, ¿no? Como dijeron, pues aquí está lo que estaba, vamos, siga. Y es como quedamos, como ya no, el Seguro Popular no existe, pero algunas me dijeron, bueno, pero las políticas de gobierno decían que era todo. Sí, pero el asunto es que sí nos iban a incluir, pero nos tenemos que formar como todos para empezar a generar la carpeta. Y nosotros... Y los enfermos ahí muriéndose. Y nosotros ya teníamos la carpeta hecha. Entonces, cuando llegó el momento de dar la gratuidad que hoy tenemos, de la que hoy gozamos, la carpeta ya estaba hecha. Es decir, estamos formados pues hasta adelante. Sí. Y es como se empezó a hacer la compra de medicamentos, de drogas, de todo lo que hoy se tiene para el mieloma múltiple con gratuidad, porque es una enfermedad, dicho sea de paso, muy cara. Pero es, además, eso que está comentando es muy delicado porque se puede confundir la enfermedad. Una persona que tiene un dolor en la columna vertebral puede ir al hospital de rehabilitación y le pueden decir tienes la cuarta y la quinta vértebra desgastadas y te atiendes como ese problema, cuando resulta que lo que tiene es algo más grave, que viene siendo un cáncer, en este caso el mieloma múltiple. Justamente aquí en la Ciudad de México, cuando empezamos a sensibilizar a la gente, pues no quería ser yo la única cara que hablara del mieloma. Empecé a hablarle porque entre nosotros nos conocemos. Lo que hicimos fue algo que nunca pasaba entre los médicos y malos hematólogos, que éramos muy celosos con nuestra información, es decir, son mis datos y solamente son míos y yo los voy a publicar yo y nadie más. Con este movimiento pasó algo muy bonito, nos solidarizamos todos. Cuando yo les expliqué, tuve mucho apoyo de la industria, de muchos actores políticos, fui a Cámara de Senadores mucho tiempo para hablar al respecto, se nos dio la facilidad para darlo a conocer, todos los medios digitales, todos los medios de televisión y radio se abrieron, pero yo lo que decía, bueno, es que no quiero ser la única cara que hable de esto, al menos los médicos que más mielomas vemos en el país, que éramos 6, que era Instituto Nacional de la Nutrición, la doctora Débora Martínez, que era el Hospital 20 de Noviembre, la doctora Marta Alvarado y José Luis Álvarez, que era el Hospital General con Cristian Ramos Peñafiel, el Hospital La Raza con Aline Ramírez, un servidor, el doctor Mijangos, que tenía toda la parte de Pemex, la doctora Janet, que tenía la parte de Sedena, de Marina, perdón, y el doctor Campos en aquel tiempo que veía Sedena. Entonces éramos 6 que veíamos todo el mieloma del país en 6 gentes. ¿Para una población de cuántos? 130 millones de habitantes. Están peor que los policías. Entonces empezó a ocurrir algo bonito cuando yo les expliqué, entonces todo el mundo empezó a ceder la información para que el gobierno en aquel tiempo viera, no, si son más. Hoy por hoy sabemos que son 5,000 mielomas nuevos por año y creemos que estamos quedándonos con unos 2,500 que todavía se quedan en las comunidades, claro, con el huesero, con el médico general, sabemos, con el nefrólogo, con el ortopedista, con otros que no le entienden a esto, sin faltar el respeto, lo digo con todo el respeto, porque esto se requiere estudiar, claro, y conocerlo y saber. Tan así que yo a mis compañeros les dije, es que necesitamos bajarnos porque nos dieron tantos reflectores y aparte ocurrió que fue el boom de las medicinas nuevas del mieloma. Sí. Entonces toda la industria farmacéutica se volcó sobre el mieloma porque eran las nuevas moléculas que querían estar en la palestra nacional. Para estar ahí en el momento fue el boom, todas las nuevas moléculas, porque te estoy hablando 2010 al 2015 teníamos talidomida, dexa, ciclofosfamida, y puras drogas viejas que tienen buenos resultados, pero no los que prometíamos o los que queríamos, porque los pacientes hasta antes del 2010 en el país todos se morían, porque eran drogas melfalán y el único posibilidad bonita para curarlos era el trasplante de médula ósea. Y antes del Seguro Popular, antes de la gratuidad, si no tenías seguro
IMSS o ISSSTE, los pacientes que me tocan a mí, que son los que era la Secretaría de Salud, es decir, aquellos que no tienen cobertura ni del IMSS ni del ISSSTE, se tenían que pagar sus tratamientos, sus consultas y su trasplante. Entonces, el trasplante era la única opción curativa hasta antes del 2010 y no todos tenían acceso a ello. ¿Por qué? Porque desafortunadamente había que pagarlo, al menos cuando no tenías una derechohabiente como el IMSS o como el ISSSTE. Hablo desde mi experiencia en eso. Entonces, pues yo le dije a estos cuates, ¿saben qué, chicos? Está bien que los reflectores, la prensa, pero hay que bajarnos, hay que ir y colarnos al congreso del nefrólogo, al congreso del ortopedista, al congreso del médico familiar y enseñarles cómo hacemos diagnóstico de mieloma y dónde estamos cometiendo los errores por lo cual el paciente se está tardando en llegar a nuestro servicio o no está llegando. Porque el bonche de pacientes que nos llegaba a nosotros, todos los expedientes, con todos los estudios que se hacían entre todo ese promedio de meses que tardaban en llegar con nosotros, podías hacer el diagnóstico bien fácil porque más de 1, 2 o 3 médicos que lo trataron había pedido globulinas y las globulinas estaban elevadas. De los 730 pacientes que te estoy hablando del Instituto Nacional de Cancerología, en el 62% se podía hacer diagnóstico de mieloma múltiple solamente con los estudios de laboratorio que le habían hecho los otros médicos. ¿Dónde está el problema? Que los médicos no lo sabían ver. Entonces era algo tan sencillo como para decirle, mira, ya tomaste una química sanguínea, ojo con la creatinina porque está elevada y el ácido úrico. Ya tomaste electrolitos séricos, ojo porque puede tener el calcio. Ya tomaste pruebas de funcionamiento hepático y las globulinas están muy elevadas. Ya tomaste biometría hemática y hay anemia, neutropenias, o es decir, glóbulos blancos. Rojos. Muchos. Si tú jugabas con estas combinaciones, nunca te ibas a equivocar en sospechar o pensar que era un mieloma y podías rescatar una vida. ¿Cuál era el problema? Que muchos médicos, nos dijeron 2 cosas bien feas en la universidad, me cuento entre ellas. Nos emprendieron a ver la prueba de funcionamiento hepático donde está la proteína albúmina y la globulina. Nos dijeron que lo importante era la albúmina y nos hicieron ciegos a ver la globulina. Nadie nos explicaba para qué era. Y entonces la globulina puede estar muy alta. Si la albúmina está normal, la otra podía estar alta. Como no tienes una interpretación visual, pues literalmente éramos ciegos a ella. Y la otra, nos hablaban de mieloma múltiple. Estamos hablando que los hematólogos en el país recientemente somos muchitos, pero no lo suficientes para la población per cápita. Es decir, todavía hay áreas donde no hay un hematólogo y el diagnóstico lo tiene que hacer un internista o un médico general porque no llegamos a toda la república, porque a pesar de que los esfuerzos de hacer muchos hematólogos en el país nos seguimos viendo cortos, el punto aquí era que el paciente, alguien que era un médico general, por ejemplo, en mi caso, en Zamora, Michoacán, a quien mando un saludo a toda la familia. En Zamora, Michoacán, el cuate que les daba, quiero mucho al doctor, no lo voy a balconear, el cuate que les daba hematología a los chicos de la universidad era un cirujano. Era un cirujano general. Un cirujano general, no era hematólogo. Entonces, pues, ¿qué decíamos pues ya se me salió el modismo zamorano? Nomás dije Zamora y salió, pues. Los zamoranos nos dijeron, pues, a los estudiantes nos decían, ¿piensas un mieloma? Hazle proteínas de Ben Jones. Si las proteínas de Ben Jones te salen positivas, es un mieloma, pero si salen negativas ya no es mieloma. Y ese es el otro error, que uno sí, mira, el doctor me dijo, tiene creatinina elevada, tiene calcio elevado, tiene globulinas elevadas, pues es un mieloma, vamos a hacer proteínas de Ben Jones. Y si la proteína de Ben Jones sale negativa, ahí se perdían. Y muchos mielomas, cuando ahorita nos dijiste diferentes tipos de mielomas, pues no todos los mielomas expresan proteínas de Ben Jones. Claro. Entonces no lo excluye, no lo descarta, pero no tampoco lo vas a excluir al 100%. Ay, doctor, la plática está tan interesante que nos dieron la oportunidad de no pasar corte comercial. No se preocupe. Pero además, mire, yo quiero que ahorita platiquemos referente precisamente al trasplante de médula ósea, pero ya tenemos saludos del público, ya tenemos ya se pasmó aquí la pantalla, ya tenemos preguntitas también. Preguntas hay muchas y no vamos a terminar porque es un tema, además de interesante, nos hace reflexionar, pensar, preguntarnos sobre muchas cosas. No quiero que se nos vaya el tiempo sobre algo que también quiero preguntarle ahorita que Tania nos dé los saludos del público.
Claro que sí. Tenemos saluditos de Ivette Robi, Vals FLS, Ricardo Cuevas, UHZ Hematología, Gaby Camargo Suárez, Cecilia López G, Claudia Vital, Diana Toledo, Camila Vital. Nos dice Ricardo Cuevas, saludos al doctor Ramiro de Zamora desde Michoacán. A Ivette Robi, saludos al doctor desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, excelente médico y el mejor. A Viviana Sánchez Ramírez, saludos, ahí etiqueta a Jorge Mendoza. Camila Madero, excelente médico y excelente ser humano. Diana Toledano, excelente saludos. Gaby Camargo Suárez, saludos a mi doctor, es un excelente médico. A Claudia Vital, gracias por compartir, doctor Ramiro Espinosa desde Altadena, California. A Vals FLS, excelente médico, muy humano y capaz. Saludos al y Ricardo Cuevas nuevamente, saludos al mejor doctor del mundo. También tenemos saluditos de Francisco Suárez. Ah, qué bien. Y Gibson Daiti. El doctor Gibson. El doctor Gibson también, ya ves, los amigos se acercan. La doctora Diana Toledano es nuestra radioterapeuta de cancerología. Hay que invitarla. Sí. Tiene un podcast muy bonito, muy bonito. De repente nos salió a nosotros esto. Anúncelo, doctor, aquí estamos en confianza. No, es que... ya se puso rojo. Es que se me fue la onda. Tiene un podcast muy bonito, es alguien que habla mucho de pacientes con pacientes, la verdad hace hasta llorar, la verdad muy buena. Bueno, yo espero no hacerlo llorar, pero que pues sí ya, me gusta el programa. Traigo las lágrimas aquí. Dos preguntas, doctor. Cuando una persona se siente mal, supuestamente debe uno acudir con un médico internista y este médico internista canaliza al especialista al que tiene uno que acudir. Sí, los médicos internistas están preparados para detectar que se acerquen los pacientes con ustedes. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, hablando del trasplante de células madre, tengo entendido que el mínimo que se pide para un trasplante de células madre son 2 millones de células madre. ¿Qué sucede con aquella persona que aún aplicándose ampolletas para estimular las células madre no logran alcanzar la cantidad suficiente? Bueno, no llegan ni al millón. ¿Qué sucede? Y ahí se lo dejo sobre la mesa. Son 2 preguntitas porque no quiero que se me vayan. Ya, mira, los internistas normalmente son los que llevan la batuta de la medicina en todo el país porque son los que saben de todo y son los que deben de conocer la ruta que tiene que seguir cada paciente en las diferentes subespecialidades. Hoy, en los últimos 10 años, está el boom de la superespecialidad, de la subespecialidad como yo. Terminé en medicina interna y me vine a hacer hematología, es decir, todo el conocimiento amplio que tenía en medicina interna ya me fui por la tangente sobre la pura hematología. Y el que se queda como internista es el que sigue con todos esos conocimientos para librar la batalla en el día a día con todas las enfermedades y es el que, si bien no tiene el tratamiento para todo, en algunos casos sí, tiene y conoce la ruta que tiene que llevar el paciente al decir, mira, creo que es un mieloma, no veo tantos mielomas, pero te hice esto y puede que coincida para un diagnóstico de mieloma, pero hay cosas donde ya son muy de especialidad de nosotros que se tienen que buscar. Electroforesis de proteínas, cadenas ligeras libres, marcadores citogenéticos, perfil de expresión molecular genética, o sea, cosas mucho más densas. Y hoy en día pues está el boom de la superespecialidad. Por ejemplo, yo soy hematólogo y una superespecialidad de nosotros es el trasplante de médula ósea. Uh-huh. El trasplante de médula ósea, muchas veces los pacientes llegan tan mayugados, donde, ¿qué se requiere para trasplantar un mieloma múltiple, por ejemplo? Que el paciente tenga menos de 65 años, algunos intrépidos muy buenos que existen en el país se avientan hasta 70, pero la guía dice de 65 para abajo, esa es una. 2, que logremos la remisión completa de la enfermedad con los tratamientos que damos, que hoy en día son tratamientos dirigidos, casi todos, contra expresores específicos de la célula de mieloma. Entonces el tratamiento ya no es vámonos todas las células buenas o malas, sino van dirigidas. En antaño utilizamos alquilantes y drogas más generalizadas que barríamos con todo bueno y malo. En este de barrer con todo la médula ósea, corremos el peligro de que la cicatriz de la médula ósea al renacer nazca con cierto grado de fibrosis. Por lo tanto,
el renacer de la médula ya no es con la cantidad de células que se necesitan. Entonces, por más que estimulemos, la médula ósea está lenta para producir o no produce ya tanto como el número que debería. Por eso influye mucho la edad. Y influye también mucho pues los tratamientos previos que hayas tenido. Y para ello, pues obviamente se requiere de una alta especialidad para saber cómo vamos a seleccionar y cómo vamos a escoger esas células. El trasplante de médula ósea consiste entonces en que tú tienes mieloma, que tienes menos de 65 años, te damos tratamientos para que tu médula ósea empiece a eliminar esas células malas y empiece a florecer células buenas. Les expliqué en un principio que el mieloma era ese encimadero de células que está creciendo dentro de la médula ósea de manera exponencial. Los tratamientos limitan por muchas condiciones a la célula. Algo importante sucede en el mieloma. Nosotros, como todo ser humano, tenemos una respuesta inmunológica muy buena. Cada cosa que llega a nuestro cuerpo, la respuesta inmune está ahí para eliminarla, para aislarla o para presentarla al vaso, al macrófago y eliminarla. Es decir, mira, este está malo, te lo pongo aquí, cómetelo, mátalo, aniquílalo, lo que quieras. Eso hace la respuesta inmune. Cuando el mieloma llega, la respuesta inmune, si el paciente está más o menos completo, la respuesta inmune brinca para ello, brinca, agarra la célula de mieloma, le pone sus 3 cachetadas y la empieza medio a eliminar. La célula de mieloma tiene la capacidad para identificar esa agresión, para cambiarla y confundir a la célula inmune, y después de un tiempo la célula inmune ya no sabe a quién está atacando o está disminuida en número porque se es superada por la gran cantidad de células, o la respuesta inmune está presente pero confundida. Y entonces la célula de mieloma está como el juego de la sombra. La célula inmune está y el mieloma atrás y no lo ve, y no lo ve, y no lo ve, se camuflajea. O utiliza todo la herramienta inmunológica para vestirse de otra cosa, menos de célula de mieloma, y está activa. Y entonces los nuevos tratamientos están dirigidos a decir, a enseñarle a la respuesta inmune, mira, esta es la célula de mieloma, atácala. Esos son los nuevos tratamientos. Con el trasplante, lo que hacemos es barrer todas las células, sacar y seleccionar a las células madre sanas, extraerlas de tu cuerpo en la cantidad que se requiere por superficie corporal. No es lo mismo, no hay una cantidad fija, es decir, si yo soy chaparrito y delgadito, pues no requiero tantas. Pero si soy alto, si soy más obeso, por superficie corporal requiero más. Entonces, más células madre. Entonces la estimulación de estas células madre, que en teoría ya están negativas para mieloma múltiple, es sacarlas. Para ello hay que lograr la respuesta completa mayor o molecular completa o estricta, que es donde ya no identifica células, o completa, porque puedes identificar algunas células. La magia del trasplante es que sacas esas células madre que en teoría son sanas, damos un fuerte fregadazo de quimioterapia que ahora sí barre todo, todo, sí, sacamos los muebles, sacamos todo, dejamos este espacio vacío, abre la puerta nuestro productor y mete a la célula madre virgen. Ay, a que empiece a poner la tele, la silla, la mesa, el micrófono, todo nuevecito otra vez. Si por alguna razón se nos cuela una célula de mieloma, pues a lo mejor él está acostumbrado a este orden de mesa, pero resulta que cuando en la nueva reestructura la mesa ya va acá, pero la tele va acá y la cabina se viene para acá. Entonces la célula de mieloma llega y se siente confundida y dice, pues no es la casa donde estaba. Y entonces ahí la confundimos ahora ella y hacemos que la respuesta inmunológica ahora sí llegue y le ponga 3 nalgadas y la saque. Ay, qué bueno. Eso es lo que hace el trasplante. Ahora, mencionó una palabra, yo sí conozco a qué se refiere, pero para nuestros radioescuchas me gustaría que comentaras, doctor, o que comentaras, cuando hablamos de remisión. Esa es una. Y la otra, para hacer el trasplante de médula ósea hay mucho tiempo de preparación. Se checa que no tenga uno problemas de caries, que no tenga uno infecciones de transmisión sexual, que no tenga uno muchos problemas para poder hacer un trasplante de médula ósea autógena. ¿Siempre es autógena o puede una persona apoyar dando sus células madre? En mieloma, lo más ideal es que sea tus propias células, en mieloma. Para las leucemias agudas son un donador familiar, un familiar relacionado directo que tenga la misma calidad de perfil inmune que el donador.
los hermanos casi. Porque cuando nacemos, pues tenemos una parte nos la dan nuestros papás y otra parte nos los da nuestra mamá, ¿sí? Pero mi papá puede darme dos, la X o la Y, me dio su Y, por eso soy hombre, la X no la donó, da su X y por eso tengo hermanas. Mi mamá tiene dos X, es decir, hay 4 genes para combinar. Entonces, no todos los hermanos vamos a ser idénticos. Si me da la misma X y la misma X mi mamá, y obviamente mi padre me dio la Y, pues tengo que ver que tengamos la misma carga genética, porque aquí hay 4 cartas y esas cartas se barajean y no siempre nos van a tocar las mismas cartas como hermanos. Entonces necesitamos que seamos idénticos. Ese es el alogénico, es para las leucemias. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que las células inmunes, que no son mías, sino son de mi hermano, que mi hermano esté sano, pues venga con ganas de golpear y todo lo que vea mal lo va a golpear más. Eso se llama enfermedad de injerto contra leucemia. Ajá. Hay veces que golpea de más y entonces me daña a mí. Se llama enfermedad de injerto, las células de mi hermano, contra huésped. Uy. O sea, no nada más le pones unas nalgadas a las células de leucemia, sino que también empieza a dar unas nalgadas a todas mis células. Entonces hacemos una enfermedad de injerto contra huésped que a veces es más agresiva que la misma enfermedad que teníamos. Por lo tanto, en mieloma, esa terapia de trasplante para mieloma no es lo habitual. Algunos sí lo han hecho, sobre todo cuando es de alto riesgo. Hay literatura que lo marca, hay estudios que sí lo dan, pero no es la moda y existen otras cosas más benéficas, más sencillas, más fáciles, como el trasplante autólogo, que son tus propias células. Más segurito. Justo. ¿La palabra remisión? La palabra remisión es, hoy en día, yo soy del club de los que el mieloma se cura, porque tengo 20 años. ¿Se cura el mieloma? Sí, tengo 20 años y tengo un montón de pacientes en esa etapa. La remisión es el término que utilizamos los médicos para decir que la enfermedad no está detectable, que no está presente. O sea, que está como dormidita. Pues al menos con los métodos más sofisticados que tenemos para evaluar la presencia de la enfermedad, no está detectable en ninguno de ellos. No es un solamente estudio, son al menos 6 estudios y en ninguno de ellos está presente la enfermedad. A eso le llamamos remisión. Hay 2 tipos, la completa, cuando dices está dormidita y por ahí se ve, o la completa estricta, cuando definitivamente no se ve y no se ve. En la completa, pues hay por ahí alguna huellita. Yo les digo, no es un término médico científico, para que no se vayan a desmayar mis compañeros de mieloma, es como yo le explico a los pacientes, es decir, pues es una huellita, es una cicatriz que está ahí, no sabemos qué va a pasar, ahí está detectada, pero estás bien y no se ve que esté creciendo, ahí está, a veces aparece, a veces no, y llega un tiempo que ya después de unos 20 años ni siquiera está visible. Pero por eso hay que estar vigilando. Claro, el mieloma es un hijo de la fregada hasta no mostrar lo contrario. Lo sé, doctor. ¿Dónde podemos localizar al doctor? El doctor viene del Instituto del INCAN, Instituto Nacional de Cancerología. Yo reitero mi agradecimiento por estar compartiendo sus conocimientos con el público y además es muy importante, yo se lo decía antes de estar al aire, tener conocimientos generales, porque no sabemos en qué momento podemos dar una orientación y tal vez hasta canalizar, vete con tal doctor, porque a mí se me hace que tienes estos síntomas y más vale checarse. Tania. Antes que nada, un comentario de Ramón A.C., excelente explicación acerca del mieloma múltiple y el trasplante de médula ósea como alternativa terapéutica. Gracias, doctor. Saludos. Ricardo Cuevas, saludos al doctor Ramiro desde Zamora, Michoacán. Y Beth Robbie, saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Gaby Camargo Suárez, yo también soy del club. ¿De qué yo creo que tipo de mieloma múltiple se cura o algo así? Sí. Ella, Gaby Camargo es, si me permites, Gaby, pues es un símbolo en el INCAN porque fue alguien hiper mega positiva. Ella tiene ya una remisión desde hace mucho. En todos los movimientos que los pacientes, donde un paciente de mieloma tiene que estar presente, ahí está Gaby Camargo. Ella fue la primera trasplantada fuera de la unidad de trasplante en el INCAN.
fue Gaby Camargo, de mieloma múltiple. Es decir, ella es una campaña que tenían por ahí los trasplantólogos del instituto, donde no necesitas estar en la sala, sino en un cuarto específico, vigilado con monitores, te pasaban y te checaban vía telefónica, y estas son las instrucciones. Como animalitos. Porque Y los tienen que ver a través de un vidrio, ¿no? No, porque la unidad de trasplante es así como, por ejemplo, a nuestro productor, Sí. la unidad de trasplante está a la ventana, Sí. entonces la familia está de este lado viéndolo. Los doctores estamos allá adentro, entramos con todos los trajes porque el trasplante de médula ósea muestra la parte más vulnerable. Cuando ponemos la quimioterapia para barrer todo, el paciente está expuesto a cualquier infección. Ajá. Y las infecciones son la principal causa de muerte. Afortunadamente, para este tipo de trasplante, la verdad, la mortalidad es nula, es cero casi. Y en el instituto tiene muy buenos números. Pero lo que voy con Gaby, pues fue alguien que no necesitamos la unidad de trasplante en médula ósea. Se trasplantó en una habitación fuera del hospital y se monitorizó y se vigiló así. Y es algo que también fue histórico porque si bien la literatura en el mundo lo mencionaba que se podía, y el grupo de Monterrey y de Puebla con David Gómez Almaguer y el doctor Ruiz Argüelles tienen ese sistema, pero ellos tienen un hotelote ahí, vas y casi es un resort, llegas como si fueras al hotel, te trasplantas ahí, no en el hospital. Wow. Lo hace pues con una dinámica y para nosotros en el instituto hacer el primer trasplante así fue todo un logro, tan así que ahorita es la única que fue así, porque lo demás se requiere de mucha infraestructura, de mucha inversión, de muchas cosas que pues ojalá en un futuro sea viable. Yo no lo descarto. Hay muchos médicos que dicen, compañeros míos, que dicen que el mieloma no se cura, que el mieloma se apaga, está un rato apagado y después regresa. Y coincido con ellos, pero si no viviera lo que yo he vivido los 20 años con gente como Gaby Camargo y otros que tienen ya más de 25 años en remisión, pues obviamente con gusto yo les daría la palabra, pero se cura en muchos casos. Doctor, ¿hay alguna edad en la que aparezca el mieloma múltiple? Justamente el mieloma múltiple, la literatura dice que era una enfermedad de 60 años o más. Uh-huh. Cuando nosotros hicimos esta campaña para conocer el mieloma en el país, descubrimos que en México el 50% son de 60 años o más y el otro 50% era entre los 20 y los 59 años. Ay, muy joven. Y tenemos publicado a Joctán. Joctán es todo un influencer que se le hizo el diagnóstico de 16 años. Muy jovencito. 16 años. Está publicado, está todo por Joctán, porque Joctán es un sobreviviente. Es un cuate al que le pegó el mieloma, una enfermedad que era de adultos, al que se trató con las drogas más innovadoras que no estaban indicadas en menores, al que se le puso radioterapia que no estaba tan indicada en menores, al que se le puso una vértebrocementoplastía. En el INCAN tenemos la mejor escuela de vértebrocementoplastía coordinada y dirigida por un máster de esta disciplina que es el doctor Plancarte, que es alguien internacionalmente conocido por manejos de este tipo, ponerle cemento a la vértebra. Entonces, si tu vértebra estaba aplastadita por el mieloma, bueno, porque cuando se te quita el mieloma, no significa que va a estar bien, hay que rehabilitar muchas cosas. Y entre ellos que la columna, pues si te hiciste chiquita porque la médula se aplastó, pues estás sin mieloma, pero así te quedas. Entonces empezamos a buscar muchas cosas para mejorar el dolor y rehabilitar. Y poner cemento es con una agujita pones en la vértebra que está aplastada unas gotitas de policarbonato o policrilato, perdón, y esa gotita reacciona con la sangre y lo que hace es se esponja. Ajá. Y se solidifica. Entonces es como pusieras un alma, un refuerzo a la médula y quitas el dolor, le das más estabilidad a la columna. Esa disciplina, se hacía antes de manera paliativa para las metástasis óseas, no para el mieloma. Pero con el doctor Plancarte, nuestra desesperación de hacerle algo al paciente, porque le comento, yo estoy ahí de 20 años, en la época cuando todos se nos morían, doctor, pues mínimo quitar el dolor, mínimo hacerlos caminar. Entonces ya por una época presumía con mis compañeros de mieloma en los diferentes congresos, le dije, mire, es que el doctor los trata así, así, le dije, bueno, los míos caminan. ¿Ves? Y es algo que nosotros teníamos bastante bueno y presumíamos, los míos caminan. Y eso empezó a hacerse muy permeable, hoy todo el mundo lo hace. Doctor, estaba yo ahorita pensando cuando mencionó al jovencito de los 16 años, que tuvo una enfermedad prácticamente de adultos, aunque sí. Bueno, el cuerpo humano reacciona de maneras misteriosas, pero recordaba yo, por ejemplo,
a la estenosis pilórica, que viene siendo casi en recién nacidos o en bebés, Sí. que le llegue a dar a una persona de la tercera edad es difícil. Son casos para tesis, son casos que sacan a veces Sí, de son la idea que uno tiene sobre X enfermedad. Pero mire, yo no me quiero, en lo personal hay algo que me preocupa porque el tiempo se nos está yendo, y me preocupa mucho que algunas personas, incluso pacientes con enfermedades graves, que padecen una enfermedad, eh, los influencers o ciertas páginas que vemos en las redes sociales se vienen comparando por lo que están diciendo prácticamente con un oncólogo, con un hematólogo, cuando en realidad los que han estudiado y han estudiado mucho el método científico son ustedes. Y es muy preocupante que se empiecen a hacer recomendaciones de tómate este té, tómate esta infusión, hazte esto porque a fulanito se le quitó, a mi pariente se le quitó. Y lo preocupante es que hay gente que se la cree y que terminan haciendo a un lado su tratamiento este, con ustedes, o que combinan las dos cosas y que nosotros no sabemos orientarle. ¿Qué podemos hacer nosotros para decirles, vayan, lo que decíamos al inicio del programa, vayan con el médico? Son gente preparada, capacitada, son gente que les puede decir qué es lo que tienen que hacer y son gente que puede realmente salvarles la vida, que es lo más importante. Definitivamente sí, es algo que nosotros peleamos mucho tiempo. Ese tiempo es bendito para nosotros, el que se pierde ahí. Desafortunadamente, yo siempre digo una frase muy fea, que es: las actas de defunciones las acabamos firmando nosotros. Sí. Y muchas veces es con muchas decisiones que se tomaron antes de llegar con nosotros, tomar muchos productos milagros en gente que desafortunadamente no tiene la conciencia de lo que puede suceder y que muchas veces ni siquiera se enteró que su opinión acabó perjudicando al paciente. Es decir, pues yo se lo di, le fue bien mientras lo sigo tomando, pero ya jamás le dio seguimiento a ese paciente acabó pues muriéndose. Hablando del mieloma, dije que es una hija de la fregada. El mieloma múltiple es un traidor y él nada más está esperando la oportunidad para hacerse otra vez el cuerpo. Lo logró una vez y lo puede hacer 2 veces. Y eso es una oportunidad que si se pierde, perdemos al paciente. De ahí la importancia de que la gente que no conoce, pues obviamente se limite a respetar la decisión, uno, del paciente, y la otra, pues la decisión del experto. El mieloma múltiple, los institutos nacionales de salud como el INCAN, Nutrición y otros, tiene algo muy bonito. Nos hacemos expertos en algo porque lo vemos todos los días, los 365 días del año, es decir, vemos todo el mieloma del país. Con muchos pacientes. Con mucha experiencia, muchas veces comparados con hematólogos, compañeros nuestros que están en provincia, que ven a lo mucho 2, 3 mielomas al año, 4, que les digo, bueno, sí son expertos y conocen, pero ven 3 o 4 o 5. Por ejemplo, la industria farmacéutica agarró mucho, agarrar a alguien, yo fui de ellos, agarrarlo como un médico top y traerlos para todos lados y decir, este es nuestro experto de moda ahora. Y resulta que el experto de moda es aquel que logró tener la nueva droga molecular que es espectacular y que la andan promocionando. Tiene 3 casos. Tiene 3 casos, pero tiene 3 casos comparado contra yo, Ramiro Espinosa, que tengo puros pacientes que no puedo darle ese tratamiento porque son muy costosos o porque no se tienen en el cuadro básico, etcétera, porque son innovadores. Entonces nunca los voy a tener, pero el grueso lo acabo teniendo yo, pero ellos que hacen medicina privada y que por sus comités de científicos se les permite de una manera más rápida tener un proyecto de investigación donde vas a probar una droga nueva en el cual estás incluyendo a 3 pacientes y como son estudio ciego, pues ni tú sabes a quién le estás dando la droga en cuestión o el placebo, no lo sabes, pero la industria te trae, no, es un experto, él ya puso su primer molécula nueva de tal generación, ya lo puso, él es el que sabe. Entonces nos trae, alguna vez cuando yo antes era muy humilde y la verdad los respeto mucho porque eran mis mayores, pero ya empecé con la sobre decir, bueno, y por 3 pacientes ya eres el que sabes.
Y mi soberbia decía, bueno, ustedes son los que primero pueden probar una droga nueva en el país, pero quien acaba haciendo las compras grandes para instituciones somos nosotros. Lamentablemente, las condiciones como se están dando, se hace de una manera que 10 años después vamos a tener esa molécula. Para cerrar, si quieres, a mí me tocó algo bien bonito y bien feo a la vez. Por muchos años, porque el paciente se paga sus tratamientos, teníamos drogas las más baratas, que podías tratar a un paciente con $1,000 mensuales, talidomida, ciclofosfamida, dexametasona, una droga vieja, barata, pero era lo que el paciente podía pagar. Cuando empezamos a mencionar esto del mieloma, que logramos que se expusiera el mieloma en el país, que la gratuidad bendijo, que tuviéramos una lista de nuevas drogas, cuando por fin yo dije, újule, como niño en pastelería sobre la vitrina, al fin la tengo, al fin tengo lo que tanto soñé. Cuando al fin la tenía, como decía Mario Benedetti, cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y que además, bueno, también el mieloma forma tumores y que se requiere radioterapia, quimioterapia y se requiere todo el tratamiento que se debe de tomar. Y si la gente llega a escuchar, o yo agradezco a la gente que recomienda, tómate este té, tómate esta infusión, porque lo hacen de buena fe, pero no tienen idea lo que pueden ocasionar, porque además dicen, ok, no voy a quitar mi tratamiento convencional, voy a seguir yendo al INCAN, me voy a seguir aplicando mis radioterapias, mis quimioterapias, pero por otra parte no me va a hacer nada porque me recomendaron tomarme esta hierbita, y no tienen idea que si no se lo comentan al doctor, pueden estar ocasionando un verdadero problema. Sí, me salí de la tangente, fíjate que ya me has dicho, pero lo que quería llegar era eso. Hoy las nuevas moléculas son tan sofisticadas y tan delicadas que cualquier cosa que las desvíe su camino del receptor ya no hicieron el efecto que esperabas. Todos los productos milagro, todas las hierbas, todas las medicinas, todos los jugos, todas las infusiones, tengo muchos nombres, no los voy a mencionar para no perjudicar, de la gente que utiliza ese tipo de remedios. ¿Los imanes? Pues los imanes no tienen ningún valor científico, Okay. Ningún valor científico y menos para el mieloma. Pero hablando del mieloma, todas estas cosas que la gente toma compite con los receptores que absorben la medicina tomada, porque hoy la novedad es que estamos dejando las medicinas en las venas para utilizar drogas subcutáneas y tomadas. Lo que antes era una vena y encerrarte en un hospital, ahorita lo tomas, ya no estás en el hospital y no vives la toxicidad, pero estás tomándote la droga. Sí. Pero son tan sofisticadas que los receptores específicos para los cuales fueron inventadas, primero descubrimos los receptores y después la droga, y la droga que va dirigida. Entonces, todas las cosas milagro que dicen que existen tienen a competir con esos sitios de unión. Entonces, tú te estarás tomando la droga muy sofisticada, pero si ya te echaste un factor de transferencia, un inmunocal, yo dije nombres. No. Está bien. Si te echaste eso, ya lo bloqueó. Entonces, estamos hablando de algo sencillamente barato contra una droga que te costó casi 100 y tantos mil pesos. Sí. Y la obraste, porque no se absorbió, la tiraste en el excusado. Estamos hablando que tiraste el patrimonio. Claro. Entonces, la gente no entiende eso, y la gente requiere saber. El principal responsable de la salud del paciente es el mismo paciente y la familia. Ay, nos están casi corriendo. La medicina, 5. La medicina alópata compite con infusiones porque piensan que son naturales, plantas naturistas, ya que con nuestros ancestros lo hacían. No todo lo que circula en internet es mentira. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con ello, pero tampoco todo lo que circula en internet es medicina. Y antes de abandonar, es que se me atora la boca, todavía tengo dormido esto, antes de abandonar un tratamiento o tomar una decisión que pueda afectar nuestra salud, hay que preguntarle al médico, hay que preguntarle al especialista. No a Facebook, no a TikTok, no a los influencers, no a Dr. Google y tampoco al Dr. GPT. Mejor vayan con el médico, que ellos son las personas que han estudiado, que están preparadas, que el medicamento alópata
tiene método científico y es lo que nos puede curar. Y como nos están casi despidiendo, y yo te he tenido prácticamente callada. Pero estoy aprendiendo mucho. Pero dinos dónde podemos localizar al doctor, quién es el doctor con el que hemos estado platicando, que tiene que ser ahora también de los favoritos de aquí de cabina yo con gusto. Y del programa Si Se Puede, que además tiene también su programa y ahorita nos va a decir en dónde lo escuchamos para que lo escuchemos. Él sí está todos los días, yo nada más estoy los martes a las 4 de la tarde. Pero, ¿con quién platicamos el día de hoy? El día de hoy nos acompañó el doctor José Ramiro Espinosa Zamora. Él es médico internista y hematólogo del Instituto Nacional de Cancerología México, el INCAN. Tenemos saluditos de Claudia Vital, Ramón A.C., Rodrigo Lomelí, Alejandro Salinas, Alex Espinosa, Fanny Cot, Noemí García, Gibson Daití, Viviana Sánchez Ramírez, Alaceri Baeza Rodríguez, Soy Incansable. Ay, qué bonito. Diana Toledano, Anabel Ceballos Montero, Víctor Espinosa, Francisco Suárez, Gaby Camargo Suárez, Cecilia López González, Lucecita López G, Ivette Roby Valls FLS, Ricardo Cuevas, UHZ Hematología. También a los que nos mandaron por ahí sus saluditos: Gaby Camargo, Ramona C, Ricardo Cuevas, Ivy Roby, Viviana Sánchez, Camila Madero, Diana Toledano, Gaby Camargo, Claudia Vital, Valls, Ricardo Cuevas y Sandra García. Muchísimas gracias a todos ellos. Antes de que se me olvide, el día 15 de agosto les recordamos que la Universidad de la Comunicación abre sus maestrías y especialidades para que estudien aquí. Pueden solicitar informes y agenda una asesoría personalizada por WhatsApp al 55 49 13 52 06. Se lo repetimos, 55 49 13 52 06. Están abiertas a partir del 15 de agosto la maestría en comunicación de alta dirección, maestría en comunicación periodística y nuevas tecnologías, maestría en escritura cinematográfica, de cine documental, de efectos visuales, de mercadotecnia e inteligencia comercial, así como en comunicación, en tanatología y cuidados paliativos. También una especialidad en visualización creativa. Así es que no se lo pierdan a partir del 15 de agosto. El día al doctor lo podemos encontrar en la página de Yo Soy Incansable. Ahorita nos va a comentar más detallitos. Pues nos pueden encontrar en Soy Incansable Estéreo, que ya sea para computadora o por aplicación por streaming para iOS o Android, lo busca así como Soy Incansable Estéreo, soyincansableestereo.com, para YouTube, .com para computadora, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en casi todas las plataformas. Tenemos en el instituto el Radio Incan, todos los días por streaming nos escucha en las mañanas con mi compañera y maestra Camila Cuevas, o Camila Madero, que es la que está ahí. Uh-huh. Es que es esposa de un artista que se apellida Madero, dice. Pero es, la verdad, alguien a quien yo le aprendí muchísimo, porque yo no sé de esto. Me gusta hablar, me gusta transmitir, porque así nos enseñan en el INCAN para dar charlas. De ahí que no se me hace difícil estar en un micrófono, ni estar ante mucha gente, porque lo hemos hecho. Todo el que entra en el INCAN se hace conferencista sí o sí. Y pues quien me daba mis jalones de orejas para radio, pues Camila Cuevas, que ella sí es egresada en la carrera de la UNAM, de comunicóloga, y pues es cuando se nos ocurrió la idea de decir, pero ¿cómo lo hacemos? Pues ella es la creativa, literalmente. Perfecto. Es alguien a quien estimo muchísimo. Una niña, la verdad, me siento raro porque es una niña, literalmente, para un viejón como yo. Ay, literalmente. No, pues ya me tiró la pedrada. Pero me refiero porque la ves y se ve mucha la distancia en edad. Sí. Mucha la distancia en edad, a quien estimo mucho, y pues obviamente a todos los que mandaron un saludito. Pues a esas charlas hay que invitar al doctor Gibson Daití, sí, que es neurocirujano y que nos puede platicar, por ejemplo, de los tumores que se alojan en la base del cráneo, y ya, bueno, el tema es mucho, va para largo. Y lo invitamos al Encanta. Claro, ¿cuál es por ejemplo, la diferencia entre oncólogo? Lamentablemente ya se nos terminó el programa, doctor, y a mí me gustaría, antes de despedirlo, que preguntarle si quiere agregar algo, si quiere dar algún mensaje a sus pacientes, si quiere dar algún mensaje a la familia de los pacientes, que nos faltó preguntar eso. Cuando uno se enferma, no se enferma solo el paciente, involucra a toda la familia, y el apoyo familiar es sumamente importante. Justamente la red familiar es la clave del éxito
del paciente. El paciente tiene que querer curarse, tener la fe como quiera interpretarla, la fe, el Dios que quieran rezarle, pero es quererlo hacer. Y el segundo, tener la red familiar que permee ese éxito. Una red familiar que está destruida, pues es sinónimo de fracaso en un tratamiento y no hay poder humano, porque los pacientes con cáncer forzosamente requieren el apoyo familiar y que la dinámica familiar sea sana. La solidaridad de la familia es la que cuenta por mucho y eso es algo que no se debe cambiar. Yo formo parte, tengo el honor de coordinar la Unidad de Oncología Integrativa, un centro especial del Instituto Nacional de Cancerología para pacientes y familiares donde pueden llegar a tener una perspectiva diferente. La oncología integrativa es obviamente el procurar el bienestar emocional para que puedas tener un tratamiento adecuado y tomarlo con las mejores condiciones. No cura la oncología integrativa. La oncología integrativa es una herramienta para que tomes las cosas con un espíritu más positivo y que seas capaz de poder solventar el calvario en el que te vas a meter por este tratamiento y por esta enfermedad. La oncología integrativa es sin duda un espacio que el Instituto Nacional de Cancerología, mediante la Dirección General y la Dirección de Docencia, han permitido y me han dado el honor de coordinar, en el cual conocí a gente espectacular ahí, a todo el personal de oncología integrativa que se desviven por los pacientes, y es un área en el cual invito a todos los pacientes de cáncer para que la visiten y la vean y vean todas las actividades que se ven ahí. El aspecto emocional es fundamental. Justamente. Pues despídase, doctor. Pues ya me está. Muchas gracias. Un saludo a Zamora, Michoacán, a saludo a Lincán, saludos hasta Altadena, California, a todos mis hermanos y familiares que nos escucharon, a la comadre Rodríguez Virrueta que anda por ahí. A todos. Despídete, Tania. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. @UC Radio MX en todas las plataformas. La locutora Aide Reynoso también en todas las plataformas. Saludos, preguntas y comentarios. Y muchas gracias a Gaby que está ahí apoyándonos también en cabina de control. Doctor, esta es su casa, cuando quiera usted venir o cuando tenga algún evento o alguna conferencia, nos las comenta y le damos aquí la oportunidad de... De acuerdísimo. No, la verdad, un placer, me gustó esta universidad, está muy bonita la estación, esta cabina está muy nice, y la verdad que bonito. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Recuerden, estamos todos los martes a las 4 de la tarde, transmitimos desde la Universidad de la Comunicación, aquí en cabina de UC Radio. Soy su amiga Aide Reynoso. Reciban la mejor de mis sonrisas. Sí se puede, con Aide Reynoso. Información de salud para usted. Síntomas, causas, prevención. Sí se puede, con Aide Reynoso.